10:19 de la mañana y saludamos a Pavel Muñoz, que es candidato a la alcaldía de Quito, a quien le agradecemos desde ya por su tiempo. Buenos días, Pavel, ¿cómo lo está tratando la semana y la campaña en particular? Johan, Leonardo, Emilia, muchísimas gracias. Un saludo para ustedes. Qué gusto poder conectarnos. Y sí, intensa empieza la semana. Ayer escribimos nuestras candidaturas y desde ahora hasta el 5 de febrero no bajamos de ese ritmo, eso sí. Bueno, el contexto particular no es muy agradable, ¿no? Tomando en cuenta la coyuntura nacional. Usted fue asambleísta, Pavel, y eso, por supuesto, me deja algunas cosas de las que quisiera tratar con usted, tomando en cuenta que estuvo en la bancada de UNES, donde hay personas ligadas al feminismo y activistas como tal. Quiero preguntarle qué piensa del contexto, qué piensa de cómo el gobierno ha manejado el caso de María Belén Bernal Otavalo. Voy con el contexto primero, que me parece muy importante. A ver, y aquí quisiera detenerme un segundito para reflexionar con todos quienes están siguiendo esta entrevista, el contexto por el cual atraviesa el país. En este momento tenemos un estado de ánimo muy decaído, ¿sí? Tal vez yo diría la angustia se ha tomado nuestra vida, porque esto se refleja en las encuestas. Cuando la gente se le pregunta cómo está el país hoy, la gente contesta mal. ¿Cómo cree que está respecto al año anterior? La gente dice peor. ¿Y cómo cree que estará en el futuro? La gente dice cree que seguirá igual. Eso significa, Johan, que estamos frente a un estado de ánimo muy decaído. Primer elemento. Segundo elemento. ¿Hay razón para ese decaimiento, para esa tristeza, para esa angustia? Totalmente. ¿Cómo no la va a haber si en este momento, por ejemplo, tenemos pánico de salir a la calle porque nos pueden matar por robarnos un celular? Si en este momento 60.000 niños se han quedado fuera de poder estudiar en el ciclo Sierra y Amazonía. ¿Cómo no tener angustia si cuando terminamos nuestros estudios no sabremos si podemos colocarnos en el ambiente laboral, en el sistema laboral? ¿Y cómo no tener pavor si sucede lo que sucede con la violencia contra las mujeres? Y ahí entro al tema de María Belén Bernal, Johan, que me Sí. preguntas. Es inconcebible. O sea, ya sobre el tema de la violencia a las mujeres hay solo un verbo posible de conjugar, y ese es el verbo erradicar. Aquí no caben posiciones como atenuar, disminuir, no, aquí lo que cabe es erradicar. Y para eso lo que necesitamos es un gobierno realmente comprometido en ese sentido, construyendo la institucionalidad del caso, fortaleciendo la institucionalidad existente, haciendo viva la ley que se hizo en la Asamblea Nacional, de la que yo fui parte. En esa construcción de la ley tuve una participación muy activa, diría, de erradicar la violencia contra las mujeres y poniendo los recursos para que esto pueda funcionar. Pero si en ese contexto, y me ha parecido bien entrar por el contexto, Johan, si en ese contexto tenemos una mujer desaparecida con claros o presuntos, unos presuntos indicios de mucha claridad de que puede haber sido asesinada por su pareja, nada más y nada menos que donde se forma la Policía Nacional. Esto es atroz, esto es simplemente pavoroso y por lo tanto levantamos nuestra voz, primero de solidaridad con su familia, su madre, su hijo particularmente, y segundo, esta voz de rechazo significativo, porque esto no puede ser, no podemos tolerar y nosotros, como organización política, como candidatos, no lo vamos a tolerar. Y bueno, hablando ya de la campaña, por ejemplo, aquí en Guayas hubo declaraciones de un candidato a prefecto que ahora, de hecho, va a ser candidato a prefecto por lo que queda de Alianza País, ¿no? Por el movimiento Mover, a lo que yo le llamo el Alianza País Zombie, que es Héctor Vanegas. Eh, y desde ahí también él tiene este discurso, a veces se lanza frases misóginas, vamos a decirlo sin ningún tipo de tapujos, no voy a decir polémicas porque me parece un eufemismo muy pobre. Pero ¿cómo se hace desde las campañas políticas? ¿Cómo se construye algo, un discurso que sea más amigable, que sea más decente para con las mujeres? Porque desde ahí también se puede generar violencia. Cuando no tienes sensibilidad, simplemente estas cosas van a ser imposibles. Mira, a ratos uno puede creer que lo dicho por ese candidato, por otros, hay gente que benévolamente dice, chuta, qué error. El problema es que no es un error, el problema es que eso está naturalizado, el problema es que así lo vemos. Y el problema, sobre todo para el caso de los que somos hombres, es que no hay la sensibilidad para cambiar de opinión.
Aquí siempre tendremos algo que aprender, siempre, cada día tendremos algo que, digamos, entender con más claridad y por lo tanto comprometernos en ese sentido. No puede ser que haya campañas plagadas de comentarios machistas y misóginos. No puede ser que lo primero que se nos ocurra es un chiste machista. No puede ser que, digamos, naturalicemos. O no puede ser, me voy nuevamente al caso de la coyuntura, que la policía, escuchando gritos de auxilio en un recinto, digamos, lleno de policías, no haga absolutamente nada. Esto tiene significativamente que cambiar de raíz 360 grados el giro. Y, por ejemplo, estoy pensando en una ministra que terminó siendo también una gala de autoritaria y machista también, Ujú. que decía que esto en la política es natural, que las mujeres que Ah, están, claro. digamos, haciendo política deberían entender que Claro, cuando le así es el mundo de la preguntaban sobre política. Abdalá Bucaram, no era básicamente que si hay que hablar de alguien que lanza misoginia y machismo es Abdalá Bucaram. Antes de cambiar de tema, quiero saber si Emilia tiene alguna pregunta para Pavel respecto a esto. Bueno, mi pregunta va más ligada al tema de cómo construir una ciudad, teniendo en cuenta que las últimas alcaldías han sido ciudades a las que se les ha reprochado como la falta de planificación en tanto a lo social. ¿Cómo construir también una ciudad que sea habitable para las mujeres, teniendo en cuenta que muchas de nosotras hemos tenido que salir del espacio público por el tema de la inseguridad, sí, pero también por otras violencias que nos golpean solo a nosotras, como el acoso en el callejero, el acoso en el transporte público, y toda esta violencia que ahora vemos recrudecida y que vemos también reflejada en el caso de María Bernal. ¿Cómo hacemos una ciudad que sea también para todas y para todos? Lo que primero, Emilia, te mando un abrazo, qué bueno conversar también. Lo que te voy a contestar, parto del supuesto que será insuficiente. Y parto del supuesto que será insuficiente porque siempre, insisto, habrá la posibilidad de sensibilizarnos más con estos temas que les golpean a las mujeres, que les afectan. No se diga ahí los comportamientos machistas, la misoginia que existe en, digamos, gran parte de nuestra sociedad, lamentablemente, y peor aún cuando esto supone violencia. ¿Qué hacer? Lo que deberíamos hacer es un enfoque de 360 grados, si me permites. Va primero desde la propia composición del equipo de gobierno. Y permítame, yo no es que quiero, yo soy amigo de que las comparaciones son odiosas, cierto es, pero a veces sirven para ejemplificar. Por ejemplo, si tú tienes como el gobierno nacional mujeres en el gabinete, básicamente para que no les digan que todos son hombres y terminan siendo como unas, digamos, chispitas de chocolate en una, digamos, galleta totalmente machista, eso no puede ser. Mínimo deberías tener una composición de tu equipo de trabajo, 50% hombres, 50% mujeres. Fíjate lo que pasa con la organización de la cual yo soy parte y ahora que he dejado la Asamblea Nacional. Salimos en total 5 asambleístas, 4 de ellos hombres. Antes de que salgamos, ya teníamos nosotros 51% de representación de mujeres, 49% de hombres. Seguramente eso está avanzando a una especie de 60% de participación de mujeres, 40% de hombres. Las bancadas, cuando tú te fijas las otras, la relación es al revés. En el mejor de los casos llegan a un 40% de participación de mujeres y el resto es hombres. Detrás hay una voluntad política de entender que para poder hacer políticas públicas como las que tú señalas, no basta con que un hombre sea esta suerte como de figura de ventríloco, hablando a nombre de. Deberías tener una gran composición, sobre todo en áreas sensibles, de mujeres en el gabinete. Y luego ya cosas específicas como las planteado, ¿no? Una campaña que sí la ha habido, pero habrá que fortalecerla y hacerla más agresiva, de no acoso contra las mujeres de las mujeres en el transporte público, de tener espacios públicos bien habilitados, de que tengamos, fíjate el caso de Pichincha, que es una cosa importante y lo haremos en Quito, tiene, así como el ECU 911, me parece que en el caso de ellos es 611, perdón si no tengo el dato a la mano, no le tomen como una realidad, creo que es ese, pero hay que verificarlo, llamas al 611 y te atienden en Guarmi Mujeres. Y entonces te dicen qué es lo que está pasando y te brindan ayuda legal, ayuda psicológica y cuando necesitas, que esto lo vamos a tener en el municipio de Quito, casas de acogida, pero no una como excepcionalidad, las que necesita el distrito para topar estos temas. Insisto, creo que es insuficiente, hay muchas cosas más por hacer, una, digamos, buena normativa
para fortalecer el trabajo, y no solo el trabajo, sino la inversión sobre grupos de atención prioritaria. Y finalmente, Emilia, veamos cómo se terminaron consolidando los planes de trabajo de las candidaturas. Pero al menos te puedo hablar por la mía, espero y creo que seremos la única. Somos los únicos que como un eje específico hemos incorporado el enfoque que debemos tener sobre grupos de atención prioritaria. Ahí tienes niñez, adolescencia, juventud, mujeres, evidentemente, y otros temas más, personas con discapacidad, insisto, todo el tema de pueblos, nacionalidades, pero topando el tema de mujeres, eso también tienes y deberás transversalizarlo en la política pública. Insisto, llenarte de mucha cantidad de compañeras que te puedan, ¿no es cierto?, orientar adecuadamente en lo que necesita para que una ciudad sea amigable con todos y todas, pero particularmente con las mujeres. Pero particularmente, Pavel, ahí me preocupa algo que es verdad. Se necesitan campañas, se necesita toda esta transversalización, como usted lo mencionó. Pero para mí hay algo más y es una cuestión ya cultural, ¿no? ¿Cómo haces para hacerle entender al resto, como sociedad, que no hay que acosar, que las mujeres no son ciudadanos de segundo orden, que en una pelea a los golpes, en cualquier caso, no es una cuestión solo de pareja, sino que es una cuestión en la que todos deberían involucrarse porque estás siendo testigo de violencia? Me parece que es algo que está muy arraigado y como alcalde, ¿cuál sería el plan para erradicar eso, ¿no? La cultura de la violencia, porque es cultural, es una cuestión que está impregnada en las personas. Primero, Johan, yo coincido contigo en la pregunta y en el enfoque. Y lo que vamos a tener que trabajar es de manera inmediata sobre las manifestaciones más epidérmicas, si tú quieres, más al contacto, más cotidianamente, pero el compromiso tiene que cambiar, ser con cambiar el núcleo, ya no solo la piel, sino llegar al fondo del problema, al núcleo del problema y desde ahí cambiar. Para eso necesitas tema de cambio de matriz cultural. ¿Puede hacer algo la municipalidad? Claro que puede hacer. Digamos, a ratos uno se podrá preguntar sobre la contundencia de las acciones, pero el tema es que no te falten acciones. Y te voy a poner nuevamente con un ejemplo, si me lo permites. Sí, claro. Mira, yo le dije en su momento a Elizabeth Cabezas, mujer, al frente de la Asamblea Nacional, que le pedía que para ser parte de, después se lo pedí a Guadalupe Llori, también mujer, que para ser parte de que la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres funcione, nos acojamos de este artículo que existe en la ley de comunicación que te permite sobre temas importantes y prioritarios para el país solicitarles, ni siquiera pagarles, sino solicitarles y ejercer unos minutos de comunicación gratuita en los principales medios de comunicación para determinados temas. Entonces, voy a una campaña de sensibilización sobre el tema, por ejemplo, de la denuncia, de la prevención y de erradicar los acontecimientos. ¿Cómo no puede el gobierno nacional disponer? Lo que pasa es que no lo hace porque no quiere topar los intereses de sus amiguis, y buena parte de sus amiguis son los grandes medios de comunicación. Pero ¿cómo tú no puedes disponer una campaña para que de manera gratuita nos lance mensajes cotidianos de no, imposible, no puede ser, esto no es natural, hay distintos tipos de violencia, la patrimonial, digamos, la personal, no se diga la violencia física, la simbólica, y entonces que de alguna u otra manera este goteo permanente en nuestra mente vaya cambiando también nuestra forma de pensar. Claro, bueno, Digo, es que todos también hemos sido... ahí en lo particular sobre los medios, es curioso que no la acepten tomando en cuenta que la mayoría de medios de comunicación grandes tienen mucho tiempo muerto, ¿no? Donde pasan series viejas con actores a quienes no les pagan regalías y bien podrían utilizar unos minutos de ese tiempo para hacer lo que mencionas. Entonces sí es interesante que no lo acepten, me parece que ahí por ahí hay una arista por la que se podría atacar mediáticamente. Ya hablemos Pero un poco... además, Sí, pues solo con una cosita, Johan, además con un tema, esos mismos medios seguramente no están dispuestos porque ellos mismos cosifican a las claro, mujeres desde en luego. sus programas de grandes rating. Sí, sí, Entonces, esto todavía hay también, programas todavía hay. reality donde el reto es bajar de peso, el reto es que te veas más hegemónica, ¿no? Y del otro día vi un contenido de Pilar Villegas que en cambio es una influencer anti esto, ¿no? Anti cultura de dieta, y es muy interesante que ella dice que todos los medios hacen lo mismo sistemáticamente. Pero bueno, hablando un poco más de Quito, hay algunos problemas con la ciudad, digamos, hay cierto
abandono, al menos eso es lo que reportan algunos ciudadanos. Aquí estuvo Jofre Vélez hablando de que siente que hay que la ciudad está abandonada desde hace algún tiempo. Quiero preguntarle ya por el plan para dejar de abandonar a Quito y comenzando por el gran elefante en el salón, que es el metro. ¿Qué piensa hacer Pavel con el metro de Quito? Bueno, primero respecto a los problemas. Efectivamente, Johan, tenemos una cantidad de problemas. Pero si quieres quedarte con tres, son los que sufre Quito y son los que sufre el país entero. Es el tema de la inseguridad, el tema del desempleo y el tema de la pobreza. Estos son los principales. Súmale el tema de la movilidad, súmale el tema de vías de mala calidad, súmale el tema de una ciudad destruida en sus equipamientos urbanos, todo eso tienes. Nuestra propuesta entonces se encamina, en realidad hemos trabajado 22 temas de política programática: emprendimiento, producción, trabajo, salud, educación, el tema del feminismo, digamos, dentro de el manejo de la ciudad, y 22 temas en total, pero que se agregan en 5 temas que constituyen los ejes de nuestra campaña. El primero, y ahí topo algo que tú lo decías: hábitat, seguridad y convivencia ciudadana. Hay mucho que trabajar en una especie de, si tú quieres, culturas ciudadanas, y la del respeto o la erradicación del machismo es una de ellas. Ajá. Segundo, el tema de trabajo, economía, producción, innovación, emprendimiento, es un eje grande. Ahí tienes desde Capital Semilla para emprendedores hasta un paquete de 5.000 millones de dólares para fomentar inversión privada en el Distrito Metropolitano. El tercero, muy vinculado con lo que hemos venido hablando, también tiene que ver con bienestar, derechos y protección social, casas de acogida, centros de desarrollo infantil, llámalas guaguacentros, si tú quieres, que aquí se los conocía, así se los conocía en la capital también. Sí, sí. Movilidad sostenible, y ahí tú decías el incómodo elefante en la sala, ¿no? No puede ser que en Quito tengamos enterrados 2.500 millones de dólares. Tienen que ya ejecutarse, nosotros los pondremos a funcionar plenamente. Nosotros no haremos la ridiculez, Johan, de que el viaje inaugural sea 4 años antes y que 4 años Claro. después no tengas funcionando el metro. Claro, Es del una barbaridad. 2019. Yo recuerdo que viví en Quito cuando se hizo ese viaje inaugural. Entonces me parecía tremendamente curioso que aparte hicieron viajes de pruebas y que hoy, 2022, siga sin utilizarse. Nuevamente invitaron a los VIP, ¿no? A las personas muy importantes en inglés, Claro, y claro, claro, dijeron, ya aquí publicistas, está el metro de recuerdo Quito. todo, sí, sí, sí. Es una barbaridad, es decir, pura bambalina, puro humo. Y el final Emilia, para tienes nosotros es una un pregunta, ¿no? tema, solamente un tema final que es importante: Ok. un territorio ecológico, intercultural, deportivo, activo. Todos esos son nuestros 5 ejes de campaña. Ok. Quito es actualmente una ciudad bastante invivible, diría yo. O sea, el tema del transporte y el tema de la movilidad sigue Eso que siendo no uno de estás los en pilares Guayaquil. quizás más problemáticos. Pienso, por ejemplo, que antes trayectos que me tomaban 20 minutos, ahora ya no sé cuánto me va a tomar y en el mejor de los casos me hago 40. ¿Cómo resolvemos también esos problemas teniendo en cuenta que hay tantos autos en Quito? El sistema pico y placa es algo que ahorita está casi en desuso, se puso otra vez, ya no que sea todo el día, sino solo por horas, y vemos que no hay como una solución concreta para poder movilizarnos. Incluso medios de transporte alternativos como la bicicleta terminan siendo riesgosos porque tenemos ciclovías en pésimo estado y también porque hay una cultura de no respetar al ciclista, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de todas esas problemáticas, ¿cómo hacemos para resolverlo, ¿no? Y cómo hacemos para que Quito vuelva a ser un poco más esa ciudad armónica en la que se podía transitar, incluso a pie podías llegar caminando a cualquier lado? ¿Cómo hacemos, cómo recuperamos ese Quito? Emilia, primero me valgo tu pregunta para decirle: Johan estaba diciendo eso que no vives en Guayaquil, creo que dijo. No, Johan, eso que no estás ahorita en Quito. Y Emilia y yo lo sufrimos cotidianamente, es terrible. Yo te diría, Emilia, es la combinación de enfoque. Primero, hay que tener el enfoque adecuado. Segundo, medidas inmediatas. Y tercero, medidas de mediano plazo. Mira, aquí yo veo que estoy conversando con jóvenes y seguramente ustedes están llegando a muchos jóvenes. Se han puesto de moda últimamente, varios me han pasado, imágenes de Holanda en los años 80. La foto de Claro, Guayaquil o de los Quito carros, en el ¿no? Sí, tráfico. sí, sí. Exactamente. Holanda el día de hoy, es decir, han tenido que pasar 25 años o más, pero Holanda el día de hoy, ¿no es cierto? Perdón, 40 años, pero Holanda el día de hoy tiene bicicletas. La misma foto que tenías en los 80 y 90 de calles llenas de autos, hoy son calles llenas de gente y llenas de bicicleta.
La foto del 80 seguramente tenía mucha amargura de por medio. La foto actual tiene mucha más tranquilidad, paz, si tú quieres, e incluso alegría en el rostro de esas familias holandesas. Este es el enfoque. Nosotros tenemos una ciudad, Emilia, hecha para los autos, pero solamente el 20% de todos los que nos movemos en Quito vamos en autos privados. Segundo dato que es muy preocupante, el nivel de ocupación por auto, Emilia, es de 1,3 personas, es decir, ni siquiera dos por auto. Lo que tienes es un auto, una persona. Y el 80% de nuestra población se moviliza en transporte público. Sin embargo, y digamos, mucha de esta gente que se moviliza en transporte público es tarde o temprano peatón. Por lo tanto, tenemos una ciudad hecha para el auto cuando tenemos más peatones. Tenemos una ciudad hecha para los carros privados cuando el 80% de la población se mueve en transporte público. El enfoque entonces, ¿qué es lo que nos dice? Priorizar transporte público, priorizar, por ejemplo, peatón o ciclista y, claro, darle también una salida al transporte privado, pero en este o cuarto orden de prioridad. Y esto nos lleva a decisiones inmediatas. La primera, ya lo decía Johan y tú, inaugurar el metro de Quito. Pero inaugurar el metro de Quito debería ser, y nosotros lo vamos a hacer, inaugurar un nuevo sistema de movilidad. Los que a veces además creemos que Quito solamente es ese chorizo que va de sur a norte, de norte a sur. Pero no, el distrito metropolitano es una gran extensión. Entonces, si ya tenemos vías que van de norte a sur y de sur a norte, ahora lo importante es que la reestructuración de frecuencias nos conecte en la ciudad también de oriente a occidente, primer elemento. Segundo elemento, tienes que tú, Emilia, poder hacer lo que hacen hoy en cualquier capital del mundo, ¿sí? Con una tarjeta te subes al bus en San Isidro del Inca, te bajas en la parada, en el alimentador de, por ejemplo, qué sé yo, en la zona del Inca, ¿no es cierto? La zona, perdón, de más adelante, donde está la parada de la Ecovía, haces un transbordo, ¿no es cierto? Luego llegas a otra parada del metro y cuando te bajas, hasta podrías tomar una bicicleta, una puede ser privada, otra puede ser dotada por el municipio, y te mueves al punto en el que querías llegar. Hiciste 4 trayectos con una sola tarjeta y te moviste en 4 medios de transporte. Y deberías poder hacerlo rápido. Esto es lo que vamos a lograr, ¿sí? Así que son enfoque adecuado. Una cosa también importante, Emilia. Mira, tenemos un 20% de semáforos de la ciudad que no están conectados a un sistema inteligente. Debemos conectar el 100% y ahí son medidas inmediatas, pero yo le planteo a quiteños y quiteñas que el sueño sea no tener más calles para que entren más autos, sino tener una ciudad más feliz para que se movilice mejor la gente. Y esto seguramente será con el tiempo apostar a movernos más en medios como la bicicleta, caminar la ciudad, que además te hace hasta bien de salud, y que esto sea un cambio significativo en el enfoque también. Claro, sí está bueno escuchar Yo, que va a haber integración, ¿no? ujú. Emilia, ibas a preguntar algo, sí. Sí, en torno a este tema del transporte público, las tarjetas y tal, mi pregunta es solo si es que es posible hacerlo cuando tenemos buses que no son municipales, ¿no? Sino que responden a una cooperativa privada. ¿Cómo entonces hacerlo todo en conjunto para que funcione también? Mira, hay dos elementos también ahí. El primero, lo que está dentro del propio manejo municipal. Y lo segundo, la necesidad de que tengamos una clara autoridad que plantee normas, políticas públicas y regulaciones para que tengamos un punto de acuerdo con los operadores privados también. Pero lo que, mira, ayer me decía un compañero en la inscripción de candidaturas que hicimos que le habían asaltado y prácticamente le apuñalaron en la parada de un sistema, ¿no es cierto?, manejado por una operadora privada. No puede ser. Tú lo que debes tener ahí es una clara regulación de que esas paradas tengan cámaras, de que sean bien iluminadas, de que haya algo de seguridad, de que ahí no te pueda pasar un tema de acoso o un tema peor aún, un tema de asalto, los dos, peor aún, ni acoso, Claro, ¿no es pero bueno, cierto? cuando yo viví en Quito no había ni puertas en muchas de estas paradas, ¿no? Imagínate, ¿ya? Entonces, y alguna de estas está en manejo municipal. No podemos tener una administración indolente que no lo haga. Y algunas están en administración privada. Y tú no le puedes seguir manteniendo un permiso de operación, una concesión, si está violentando parámetros mínimos de esa concesión. Así que una autoridad pública para que ponga mejor, para que ponga a funcionar bien, con calidad, el transporte manejado por el municipio, que además, Emilia, deberá funcionar 24/7. Yo no sé si algún momento tú, por ejemplo, te has inhibido de ir a un concierto, por ponerte un ejemplo, porque no sabes cómo regresar. En su momento ya tuvimos buses funcionando las 24 horas,
Un chico de Atucucho no podría excluirse de una actividad en el centro de Quito por el simple miedo de no saber en qué regresa. Deberíamos, al menos el transporte municipal, tenerlo operativo 24/7 y ahí deberíamos entonces al privado, también predicando con el ejemplo, decirle garantice la misma calidad, garantice las mismas normas de seguridad, garantice que tengas un adecuado trato en el transporte público, porque si no, además, Emilia, no le vamos a poder decir al que va en carro, vea, deje su carro, al menos el día de hoy deje su carro, venga al transporte público y ayúdenos a cambiar la lógica de la ciudad. Si le metemos porque así son, en un costal de papas, maltratado, donde te pueden robar el celular, si eres mujer, te pueden acosar, puedes tener un evento, digamos, desastroso, lamentable, evidentemente la gente no va. Por lo tanto, al transporte privado también habrá que darle claras normas y regulaciones. Y si no las cumple, ejercer la autoridad pública para decir, señores, gracias, que venga otro operador. Y ahí, justo en eso me quería detener, en el si no las cumple, porque en todas las urbes del Ecuador ocurre que cuando el municipio, las alcaldías quieren disponer algo con los transportistas, se encuentran con un conflicto que puede terminar muy mal, ¿no? Pasó aquí en Guayaquil, pasó en Manta, ha ocurrido hasta en ciudades más pequeñas. En este caso, ¿sí piensa usted que tiene la posibilidad de negociar con los transportistas en el caso de que ellos no cumplan? Tenemos que hacer, porque efectivamente han logrado una lógica a veces, Johan, de someter las decisiones públicas. Y ojo que subrayo en decisiones públicas. Hubiera podido decir decisiones de gobierno, pero no, estas son decisiones públicas. Si ellos en este momento son parte de atender al 80% de las personas que en Quito se mueven en transporte público, entonces necesitamos el compromiso de ellos para poder actuar con esos estándares de calidad, de seguridad. Y si no los hay, no debe temblar la mano a una autoridad pública para hacer defender el interés público y el interés colectivo. Este tal vez es el gran chip que tenemos en la sociedad ecuatoriana, ¿no? A veces somos más propensos de pensar en la acción individual y en el interés privado, cuando los principales problemas que atravesamos todos, empleo, economía, seguridad, van por lo otro, acción colectiva y decisiones públicas. Así que el diálogo, lo principal, los acuerdos, lo principal. Y una vez llegados esos acuerdos, pero vulnerados esos acuerdos, una autoridad pública que sepa hacerlos respetar. Eso también se necesita. Ok, hablemos ya de la cuestión de seguridad porque fue una de las primeras cosas que mencionó. Quito, al ser la capital, durante mucho tiempo nunca se tuvo la percepción, al menos particular, es mi opinión personal, no estoy hablando por nadie, pero nunca tuve la percepción de que Quito sea una ciudad peligrosa, incluso mientras viví en Quito. Eso ha cambiado, ese paradigma ahora ha cambiado. Se siente que Quito es una ciudad que es peligrosa. Acá en Guayaquil tenemos una cuestión y es que la alcaldía dice que la seguridad no es digamos, no es de su jurisdicción o no le compete y da como que la alcaldesa en este caso menciona que es responsabilidad total del gobierno. A usted como candidato a alcalde quiero preguntarle, cuando esté en la alcaldía, ¿cuáles van a ser sus medidas para tomar en cuenta la cuestión de seguridad o para hacer una ciudad más segura? Primero, tal vez, Johan, decirte que lo que tú dices como la percepción que había era cuestión de percepción, pero también de realidad. Yo aparento más de edad que la que tengo, pero tengo 47 años. Y cuando yo estaba en el colegio, no era raro que al haberte gastado la plata en el recreo comiéndote una hamburguesa cuando tenías solamente plata para digamos, unas papitas fritas, te tocaba, por ejemplo, jalar dedo, como decíamos acá. ¿Sí? Te encontrabas con gente solidaria que te decía suba, ¿no es cierto?, al carro, al balde de la camioneta, te movías a otro lado y después ibas tranquilamente caminando a tu casa. No había ninguna percepción de que a ti te haga preocupar de cómo llegas. Hoy la situación es distinta. Si tu hijo dijo que va a llegar a las 12 y llega a las 12:08, esos 8 minutos ya fueron de un suplicio total. Ya te pones a pensar lo peor que pudo haber pasado. Aquí hemos tenido jóvenes asesinados por robarle un celular. Entonces te digo, ¿qué ha pasado? En el país hemos tenido casos de sicariato. En Durán tuvimos 2 personas colgadas de un puente peatonal. Sí. Entonces,
la inseguridad se ha tomado las calles del país, evidentemente también de la capital. Por lo tanto, esta es tarea, primerito, queremos claros del nivel nacional, ¿no? Que no se hagan los locos, que no eludan su responsabilidad, y al señor presidente Lazo, que ya vemos que más tiempo está pasando fuera que aquí, decirle, usted prometió, yo me acuerdo cuando dijo, la vacunación ha sido exitosa, por lo tanto, hoy mi prioridad será combatir los temas de inseguridad. ¿Dónde está pues esa inseguridad? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya señalamos aquí que hemos llegado al tope de que en un recinto policial termine desaparecida una mujer y presuntamente, ¿no es cierto?, asesinada en un tema de femicidio. Pero lo que le compete o lo que en este caso puede hacer el municipio de Quito, sí lo pondrá a disposición de ayudarle a tener la capacidad de la Policía Nacional plenamente operativa. Nosotros podemos, con la tasa de seguridad, construir nuevas unidades de policía comunitaria y adecuar las existentes, ampliar el sistema de videovigilancia para tener más cámaras en sitios inseguros, pero Johan, no sacas nada con tener la cámara en el punto inseguro, que detectas que se está dando un asalto en la Plaza de la Magdalena, le llamas al patrullero para que vaya y te dice, no tengo gasolina. Eso ya es un país de locos, digamos. Y esta parte, si es que el municipio debe poner todo su contingente para que esa capacidad operativa esté al 100%, lo hará. Pero eso sin que el gobierno le saque el cuerpo a que la tarea de cuidar la vida de todos los ciudadanos es una tarea del gobierno central, no de los 221 municipios. Ok, hay una cuestión y es que todos coinciden, o al menos las autoridades se han puesto de acuerdo, me parece a mí, en echarle toda la culpa de la inseguridad al narcotráfico. Ayer ocurrió un hecho terrible en Guayaquil, o un lunes normal en estos tiempos, ¿no? Que asesinaron a un fiscal afuera de la fiscalía, agarraron a los autores y uno de ellos era un joven de 16 años. Enseguida digo, en cuestión de 5 o 6 minutos, muchas personas afín al gobierno comenzaron a hablar sobre el hecho de que las leyes protegían a los delincuentes y que este joven de 16 años había que juzgarlo como un adulto. Lo que a mí me pone a preguntar es que la fuente social o el origen o lo que hace el narcotráfico es captar jóvenes que efectivamente cumplen con estos parámetros, ¿no? de que son tratados como jóvenes, pero la respuesta no debería ser meterlos presos, porque si haces eso, seguramente, como ha pasado en otros países, los narcos van a conseguir a niños más jóvenes todavía, ¿no? Vas a tener escuelas de sicarios con niños de 13 años. En este caso, ¿cómo se acaba con la mendicidad? Porque de ahí sale gran fuente de los sicarios del narcotráfico, de los niños que están en las calles. ¿Cómo se hace para que la ciudad, porque lo que sucede es que están metiendo a los indigentes debajo de una alfombra, ¿no? Los mandan a otras zonas y no los dejan que estén en ciertas zonas durante ciertas horas? ¿Cómo se resuelve ese problema desde la ciudad? ¿O cómo se hace para que eso no suceda? Porque sí, escuchamos que hay que dar deporte, que hay que dar programas de arte, pero eso no resuelve porque a la final terminan reincidiendo. ¿Cuál es el plan de Pavel Muñoz para resolver ese problema que es latente? Primero, Johan, no es un problema muy debajo de la alfombra, ¿no? En este momento en Quito lo vemos en todos los semáforos. Si tú sales de una noche a caminar por el centro histórico, te vas a dar cuenta que en los portones y en las afueras de las iglesias hay mucha gente durmiendo en calles. Esta es una realidad. La mendicidad ha vuelto a ser parte del paisaje del país y esto no lo podemos permitir, no lo podemos tolerar. Cuando creemos que es parte del paisaje, ya todo está mal, porque entonces no te das cuenta del tipo de violencia estructural que está detrás. Y lo segundo es, tú has hablado de combatir la delincuencia y has hablado ahora de la mendicidad. Las dos suponen violencia. Es violencia el asalto a un joven por robarle el celular y es violencia que una persona no pueda tener que comer. Ambas cosas son violencia. Y esa violencia, la que se presenta o la violencia que es estructural, ambas se combaten con política como la que estamos haciendo en nuestro eje 2. Política que pueda fomentar la creación de plazas de empleo, porque mira, aquí Johan, anda a los números y no necesitas ser experto para darte cuenta que cuando ha bajado la pobreza, y en nuestro gobierno la Revolución Ciudadana bajó, los niveles de criminalidad y delincuencia fueron más bajos. Cuando ha subido la pobreza, como sucede hoy, los niveles de delincuencia y criminalización son más altos. Entonces, ¿cuál es la explicación ahí? ¿Qué es lo que está pasando?
que sociedades con mejores capacidades, más oportunidades y creación de fuentes de empleo sufren menos los problemas de la delincuencia, que al final terminan siendo parte de la violencia estructural de nuestra sociedad. Eso debemos hacerlo. Y lo último, sobre algo que tú señalabas, mira, esto es parte, yo creo que la gran decepción que tiene la ciudadanía, bueno, los que votaron sobre todo por Guillermo Lazo, pero hoy nos representa a todos. Y es un presidente ausente de las decisiones importantes y es un gobierno absolutamente mediocre. ¿Pero por qué te señalo esto? En el caso de las sospechas, la hipótesis de un país tomado por el narcotráfico, ¿qué estuvieron haciendo estos 10 años para prepararse para ser gobierno? El presidente nos dijo que en los 100 primeros minutos solucionaba los problemas más importantes del país, y uno es la inseguridad. ¿Lo sabía o no lo sabía? Creía que era fácil gobernar porque había sido gerente de banco y ahora es un pésimo estadista al frente del Estado. Ya se dio cuenta que no es lo mismo, siempre le dijimos, yo al menos siempre le dije, no es lo mismo gerenciar una sucursal bancaria que hacerse cargo de la administración del Estado ecuatoriano, ¿sí? Y entonces, ahí están los problemas. Por lo tanto, Johan, si es que es cierto porque fíjate esto, ¿no? La absoluta incongruencia. El gobierno apunta a que los altos niveles de delincuencia en el país es por la penetración del narcotráfico, pero al mismo tiempo plantea una especie de compartir la responsabilidad con las municipalidades. Tú le ves a Paján, a 24 de Mayo, le ves a La Tacunga, le ves a San Lorenzo, le ves a Loreto, teniendo capacidad para combatir penetración del narcotráfico. No, pues ahí es más claro aún que es una competencia del Hay gobierno que cambiar nacional, el por lo enfoque tanto, también, ¿no? Porque me parece que darle con la lucha al narcotráfico, a balazos y a todo eso, me parece que ya ha quedado demostrado que no funciona tan bien, ¿no? Me parece que solo un elemento respecto a eso. Tú puedes poner más uniformes, pero si no cambias el concepto, la inseguridad va a tener ahí. No es el problema de cuántos uniformes pongas en la calle, es el problema de las oportunidades que estén creando en tu ciudad. Si trabajas bien los espacios públicos, si la ciudad funciona 24 horas, 7 días de la semana, si con eso puedes tener más dinamismo, le tendrás a la gente en la calle cuidándose entre nosotros antes que a policías cuidando a gente que ya se encerró en sus hogares a las 7 de la noche. El enfoque tiene que ser, bien lo dices, distinto. Ok. Emilia, si tienes alguna consulta. Sí, en torno a esto que mencionó Johan, tema de la mendicidad y tal, bueno, creo que Quito también es una ciudad que actualmente tiene índices impresionantes de trabajadores autónomos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para brindarles como ciertos mecanismos de dignidad para que puedan seguir ejerciendo su trabajo? En los días anteriores vimos, por ejemplo, el caso de Amparito, que fue saqueada, digamos, por la policía, le llevaron toda su mercadería y terminan siendo mujeres que son el sostén de hogar, ¿no? Y entonces tenemos una policía metropolitana que su trabajo se ha enfocado en esta, sobre todo en esta administración, a perseguir a los trabajadores ambulantes. ¿Qué hacemos en torno a eso cuando también dentro del municipio los procesos son completamente engorrosos, ¿no? Ayer Amparito nos comentaba que solo entre noviembre y diciembre pueden presentar los papeles para que se les legalice, pero que después se queda todo ahí, ¿no? Y entonces, bueno, creo que también habría que pensar un Quito que piense en la gente que trabaja en la calle, ¿no? Que termina siendo también un trabajo. Mira, Emilia, veamos el caso para que la gente pueda, digamos, yo me pueda hacer entender un poco mejor. Ambarito Cóndor, de quien tú señalas, una vendedora, trabajadora autónoma en la zona del Parque de la Carolina, que viene varios años funcionando ahí. ¿Qué vende? Flores. Le hicieron una inspección, ¿no es cierto?, absolutamente violenta. La golpearon, dicho sea de hecho, y le dejaron, dicho sea de paso, y le dejaron en la calle. ¿Sí? Primer problema, ¿no es cierto? Tener una policía municipal con ese nivel de violencia. No, 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 eso es inconcebible, porque lo que necesitamos es el respeto a los más básicos derechos y segundo también el respeto a el derecho al trabajo. Y la segunda cosa, que es como lo más complejo, no lo más complejo, sino lo que hay que tener voluntad de solventarlo, Emilia. Te hago la pregunta a ti y a la gente que nos escucha. ¿Es posible o no es posible conciliar dos elementos? El derecho al trabajo con una ciudad que organice mejor sus trabajadores y su comercio autónomo. Sí es posible.
El problema es que aquí lo han visto como elementos antagónicos y no han trabajado en una visión integral. Para eso te pongo nuevamente un ejemplo. En el sur de Quito, al menos en la zona de La Jota y La Michelena, tú tienes, por ejemplo, dos experiencias importantes. Se hicieron plazas de parte del municipio y a la gente que vendía en calle se le dijo, venga, están hechas las plazas, hay locales pequeñitos, pero es mucho más cómodo que si ustedes estuvieran vendiendo en la calle. Esa gente fue y se incorporó a una dinámica más, si tú quieres, formal. El problema que tienen ahora es que tienen a los colegas de ellos hace 10 años, porque ellos eran vendedores de la calle, ahora no lo son, ahora tienen nuevos vendedores de la calle. Y ahí las cosas están siendo complicadas para ambos. Primero, porque los que están adentro ya ni siquiera les llegan a los clientes porque se quedan en la venta de afuera. Y los de afuera tampoco venden lo que podrían vender porque algunos iban adentro. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Adecuas una plaza, estableces un perímetro para que en esa plaza la gente esté motivada a ir a la plaza, no a la esquina, y en otro lado adecuas, o sea, primero cuando adecuas la plaza y construyes plazas, la gente que está vendiendo en la calle le invitas a pasar. Y segundo, para cuidar que no vuelvan a ser amenazados por una venta que nuevamente golpee sus expectativas económicas, entonces tú, creas digamos, un área sobre la cual ahí más bien fomentas que la gente vaya a los mercados, a las plazas, a los centros comerciales del ahorro que hay, y en el otro caso sí puedes ordenar ese comercio informal. ¿Por qué no lo han hecho? Indolencia. ¿Qué sacan? Yo he hecho una reforma legal incluso para que no te incauten la mercadería. Los que ya le golpearon a Amparito Cóndor y además le quitaron con las flores, ¿qué hicieron con las flores? Ellos seguramente le regalaron, ¿cierto?, a una amiga, un amigo, lo que fuera, pero Amparito perdió la fuente de sustento del pan de sus hijos. Entonces, esto no, simplemente es inconcebible. Vamos a conciliar el derecho al trabajo con una ciudad que estructure mejor, ¿no es cierto?, el comercio y los trabajadores autónomos. ¿Y esa visión a qué se debe, Pavel? Por qué es tan normal ver estas imágenes? No solo en Quito, acá también pasa mucho. ¿En serio los alcaldes tienen o toman la disposición de decir, para mantener un orden, quitémosle la fuente de trabajo a la gente? ¿O es que los metropolitanos o los municipales actúan de forma autónoma? Porque esto es muy común, no es una cuestión aislada. Mira, Johan, yo creería que no y esperaría que no, pues ya sería una locura que no sería de extrañarse, no sería de extrañarse, pero sería una locura que el concejal Guarderas haya dado la disposición de agredir, ¿no es cierto? Sería una locura. Pero sucede y por lo tanto tú tienes que evitar que eso no suceda. Y ahí creo que una de las cosas que hay que hacer es que tienes que cambiar los incentivos de que sea una práctica extorsiva. Porque, digamos, esto sucede, ¿no? Vea, le tengo que quitar la mercadería. Y usted se queda sin mercadería, es un trámite, ¿no es cierto? Poder devolverle. ¿A qué le estás tentando? Ya cuando te dicen eso, ya tienes que ponerte a dudar porque te están diciendo, entonces, ¿qué tengo que hacer para que usted no se lleve mi mercadería? Sí, no sé si es claro hasta Sí, dónde sí, voy. sí. Si alguien le quiere decir, pero vea, jefecito, no sea malito. Ya cuando entra el no sea malito de por medio, ya estás en un escenario que no lo quieres tener. Claro. Yo he planteado un tema de que si es que hay temas de control, en ningún caso haya, esto por reforma de ley, incautación, porque entonces eliminas la posibilidad de esta práctica extorsiva. Segundo, no le quitas la fuente de sustento, lo que para el municipio puede ser CDs almacenados, no se diga regalados o vendidos entre ellos mismos. Para otro, insisto, es que no tengan la posibilidad de la fuente que les permite tener un pan para sus hijos. Así que la disposición que dé la autoridad será clara en el sentido de pleno respeto a garantías y derechos humanos y buscar conciliar estos dos elementos. Ciudad organizada, pero que esa organización no suponga la violentación del derecho al trabajo. Ok, son las 11:02 de la mañana, le agradezco mucho por su tiempo, Pavel. La verdad, esperamos que en una siguiente ocasión también nos acepte la invitación para poder seguir conversando. Que va al revés, Johan, el encantado soy yo, así que las veces que ustedes quieran, un abrazo para ti, para Emilia y para todos quienes pueden ver esta chévere entrevista. Ok, Muchas gracias, siendo las Pavel, 11 y por tu 3, tiempo igual. sí, las 11:03 de la mañana, nosotros tenemos que irnos a un corte muy breve, ya Muchas gracias. venimos, esto es Outsiders.